Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que sigue Boquerón. Recordarles que este espacio es un espacio de compañeros y compañeras autoconvocados que estamos tratando de presentar sobre la mesa temas políticos que consideramos importantes, ya sea como de coyuntura como de en general, ¿no? Y también nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a trabajar un tema igualmente histórico, nos acompaña nuevamente José, que viene con respecto al tema de los nacionalismos. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí encantado de estar nuevamente debatiendo de estos temas y bueno, a darle con todo. Ya saben que José es activo fijo, es parte del equipo de Boquerón, es historiador y el día de hoy justamente viene a hacer los diferentes proyectos nacionalistas que han existido en nuestra historia de Bolivia. Creemos que es un importante repaso y un repaso necesario para hablar sobre cosas que nos pasan en el presente y por eso vamos a hacer una revisión de lo que viene caminando Bolivia hasta el día de hoy. José, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza a generarse, digamos, esta idea de Bolivia como país tras la independencia? ¿No? Porque tenemos un momento, yo te hago ahí, digamos, el pie de entrada, donde Bolivia, las fronteras son porosas entre los países tras Sí, nuestra independencia, hay muchas guerras limítrofes, el tema de Tarija, por ejemplo, que termina del lado sin boliviano, el duda. tema de Jujuy, que por ejemplo termina del lado argentino, tenemos el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, 1829-1839 con Santa Cruz, pero hasta entonces como que Bolivia no se sabía si era Argentina, si era Perú, si era Bolivia. ¿Desde qué momento empieza a decirse, bueno, esto es Bolivia? Y desde ahí cómo van naciendo los diferentes como proyectos de nación en nuestra historia. A ver, este problema de la nación, de los nacionalismos, es un problema de los países que han sido parte ya sea del colonialismo histórico del del periodo del Renacimiento, de la modernidad, como se llama. Eso es toda América, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. O de los países neocoloniales que sufrieron la colonización o el dominio imperial durante los siglos XIX y hasta principios del XX. Por ejemplo, África, digamos. Por ejemplo, África, claro. Así. Casi todos los países de África, con la excepción de Etiopía, la gran excepción de todo el continente. En Asia es India, en Siria, Irak, Palestina, Vietnam. Vietnam, toda Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, Corea, las dos Coreas Entonces es viven un problema eso. que compartimos por lo menos con El, África, Asia y América, digamos. claro, lo que hablaba el comandante Che Guevara, la triple A, los países justamente, La tricontinental. justamente, la tricontinental de Asia, África y América. Entonces, en ese escenario, lo que tú ves es que los nacionalismos son una respuesta a cómo construimos una identidad. ¿Cómo construimos una identidad en la que nos sintamos representados todos o las mayorías? Por eso los nacionalismos son proyectos generalmente de base popular. ¿En Europa existen nacionalismos de base desde las élites? Sí. Por eso vamos a encontrar grandes discursos contra los nacionalismos en Europa y en Estados Unidos, pero en las potencias imperiales. Pero en América Latina los nacionalismos se configuran desde abajo, se configuran desde aquellos que sostienen al Estado existente. Entonces, cuando Bolivia se independiza, tiene toda una guerra extremadamente heroica de independencia, pero que a la hora de formarse el Estado no representa a las mayorías. Los que hemos luchado por construir el Estado boliviano no éramos parte del Estado boliviano como ciudadanos, como identidad. No había una identidad ahí porque no era desde aquí donde se había construido el Estado. Al final, hay intentos de crear una identidad boliviana. El ejemplo más recordado del siglo XIX es, sin duda, el presidente Manuel Isidoro Belso. El Tata Belso. El Tata Belso, que es el que, interesantemente, el presidente que daba discursos en los mercados en vez del Palacio Quemado, en ese momento todavía no estaba quemado, que elimina la esclavitud en Bolivia, es el que pone, por ejemplo, uno de los principales símbolos nacionales, la actual tricolor. O sea, la tricolor ahorita es 1851-52. Ahí, por ahí exactamente. Y justamente la representación, el rojo por los mártires de la independencia, el amarillo por las riquezas minerales, el verde por las riquezas naturales. Pero desde ahí se empieza a decir, tenemos que construir una identidad boliviana. Una identidad desde los mercados, una identidad desde los esclavos liberados, una identidad desde las comunidades. Se decía que Belsu planteó la abolición del tributo indígena en su momento. Y recibe un golpe de Estado, se trunca el proyecto. Y esto nos lleva a principios del de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El impacto de la Guerra del Pacífico va a generar
una cicatriz en el pueblo boliviano porque se pierde, porque no hay esa identidad, esa cohesión. Claro, sin ir muy lejos, los empresarios, los grandes patrones del país, los señores de la plata, Sí. tenían más militares resguardando sus minas durante la guerra que defendiendo el litoral boliviano, ¿no? O sea, este tema de contarle al país que Bolivia perdió el mar porque somos borrachos por el carnaval, fue una narrativa de estos señores que justamente tenían a las principales divisiones del ejército resguardando las minas de plata en Potosí, en vez de ir a disputar el territorio nacional, que era de todos, ¿no? La idea de Bolivia como la hacienda de los señores. Mina. O la mina en este caso, ¿no? Claro, la mina o la hacienda, que estos señores llegaron a ser presidentes. ¿Qué pasa a finales de 1800? Sí, el impacto de la guerra combinado con el abandono de las regiones, que justamente lo que no era minería, lo que no eran las grandes haciendas, estaba abandonado a la merced del señor, plantean la necesidad de, oigan, tenemos que construir un país, una identidad nacional. Tenemos como antecedente al igualitario Andrés Ibáñez, de una tendencia... De Santa Cruz, de una tendencia claramente socialista, de 1871, 79, pero en 1800, en la última década de 1890, ese malestar se vuelve un malestar general de tenemos que pelear por la transformación del país. Y ahí surge un proyecto auténticamente federativo. ¿Quiénes lo componían? Este proyecto federativo. Por una parte están el Partido Liberal, que tenía sus ramas más progresistas en la ciudad de La Paz, pero después encontramos federales en la ciudad de Cochabamba, que había sufrido un impacto muy fuerte por la política de libre mercado implementada desde el gobierno de Linares en 1857. Dice, no podemos estar rezagados, un país de base agraria no termina de abastecer de alimentos al país, porque habían caído las producciones agrarias y compañía. Tenemos Santa Cruz, tenemos Oruro en dos formas, ciertos liberales y federales constituidos en la ciudad de Oruro, pero también las comunidades indígenas que están peleando por tierra, que están peleando por regeneración del país, era el concepto que se utilizaba, y entre ellos figura aquellos que derrotaron a Mariano Melgarejo, porque fue una victoria popular, el Consejo de Huilcas. Entonces, digamos, englobando, tenemos que este primer proyecto de nación lo encabeza, digamos, se hace desde una tendencia genuinamente federal, sí. Donde está Santa Cruz, está Oruro como ciudad, pero también están las comunidades aymaras y quechuas de Oruro y de La Paz, está Cochabamba, está Santa Cruz. Sí, y está la ciudad de La Paz, digamos, desde la conducción del Partido Liberal. Sí, ¿no? Que era mucho más popular antes de tomar el poder, hay que aclarar eso. ¿Qué planteaba este proyecto de nación? Muy en resumido, es lo que sintetiza la proclama de Caracollo de Pablo Zárate Vilca, el temible Vilca, que dice, tenemos que regenerar Bolivia, tenemos que construir una Bolivia para todos, en el que todos sus hijos sean partícipes. Esa es la posición. Es desde este federalismo, desde el reconocimiento de las regiones, de la diversidad del país, una condición indígena también del país, tenemos que reconstruir el país. Un país donde quepamos todos. Y no sea, el país no termine en la hacienda y en la mina del patrón de turno. Y entiendo que este proceso de este proyecto nacional, digamos, de un país de base federal, tiene como clímax la guerra civil boliviana, claro, de 1899 contra más bien los unitarios, que son ante todo la ciudad de Sucre, digamos, ¿no? Los patrones pero empresarios. se lo presenta como la ciudad de Sucre, pero en realidad son los patrones. El ejército estaba a la orden del patrón de turno. No era un ejército que respondiera ni siquiera a los intereses estatales, Era patrón de turno, en ese momento Severo Fernández Alonso, que dice, bueno, no vamos a disputar. La excusa es la capitalía, y la gente se queda con que si la pelea es la capitalía, la no capitalía. La pelea es federalismo, un federalismo en el que el país entero se desarrolle. Ya. No puede haber regiones de primera y regiones de segunda. No puede haber una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. ¿Y quiénes son los que pelean al final? El Partido Liberal es la figura simbólica. Sí, con José Manuel Pando, por ejemplo. José Manuel Pando, Ismael Montes, otros caudillos, digamos, liberales. ¿Quiénes son los que vencen?
es el ejército indígena de Pablo Zárate Vilca, derrotando principalmente al ejército constitucional de Cedro Fernández Alonso. En las batallas del primer y segundo crucero. Fundamentales. Es Cochabamba sublevándose en 1899, es Santa Cruz sublevándose en 1899, es la toma de la ciudad de Oruro. Es decir, estos actores, artesanos, pequeños comerciantes, comunarios, vinculándose, diciendo hay que pelear, bajo una consigna del federalismo, porque no es un federalismo en abstracto, es un federalismo con una base popular concreta. Es el legado de Andrés Ibáñez en Santa Cruz, es el legado del Consejo de Wilcas, claro, y de la rebelión de 1871 contra Melgarejo. Es el legado de los políticos cochabambinos que planteaban el desarrollo nacional desde la independencia. Entonces, todo esto se suma y se termina venciendo al ejército constitucionalista. ¿Y qué pasa? Y perdón que te corte, porque sí se da la victoria, pero Bolivia no es un estado federal después de la guerra civil. Que los liberales están... Cuando toman el poder dicen, esto es demasiado radical para nosotros. Nosotros lo único que queríamos era el cambio de la sede de gobierno. Entonces los liberales traicionan el proyecto federal, traicionan a Santa Cruz, traicionan a Oruro, traicionan a Cochabamba, traicionan a Zárate Vilca, lo matan a traición, se lo apresa a traición y en un juicio que él gana por supuesto intento de fuga, cuando lo estaban por liberar, lo matan. Es la idea de, hay un cierto orden que no queremos cambiar. Y ahí está la limitación del Partido Liberal. El Partido Liberal termina siendo una continuidad de todo, porque cuando hubo un escenario posible de una transformación del país, se niega. Es demasiado radical porque iba a perder sus privilegios. Además, habiendo combatido a los unitarios, se une con los unitarios para derrotar a los... Con lo que queda del ejército constitucional, va a hacer la represión a Cochabamba, a Oruro, a las comunidades. Entonces hay cierra, digamos. Este es el primer proyecto nacional, ¿no? Entonces, que nace como Constitución Federal, termina siendo traicionado por los liberales. ¿Y cuál es el siguiente proyecto nacional? Después viene, como los liberales no consiguen el desarrollo de una nación, de la nación boliviana, digamos, en ese momento, como se usaba en la época el término, vamos a vivir un liberalismo económico y político completamente insípido que deja al país como los países más atrasados del continente. Ahora cambian de la plata al estaño, aparecen los varones del estaño y tenías al segundo hombre más rico del mundo comprando fundiciones en Londres, pero tenías obreros que morían de tuberculosis o de silicosis a los 36 años. Ese era el proyecto liberal, digamos. Ese era el proyecto liberal, dejar hacer, dejar pasar, como es la consigna de los liberales. Hasta que llega la guerra del Chaco. La guerra del Chaco es un parteaguas, porque el país entero va a la guerra, a una región que no conoce. Se da cuenta de que el país más... El minero que había vivido toda su vida en el campamento se da cuenta que el país es más grande que la mina, que existen los valles, que existe la serranía, que existen los llanos, y todos, obreros, campesinos, pongos, artesanos, incluso algunas clases medias, van a la guerra. Y el resultado de la guerra, como imaginario, es de derrota. Se asume que hay una derrota en el Chaco. Podemos discutir si en verdad se perdió, pero la gente asume que se pierde en el Chaco. Dice, no es posible que hayamos perdido porque los señoritos no querían que los trabajadores dejen de operar sus minas. Cuando el país está en guerra, cuando han muerto 25,000 personas en guerra, en un país de 2 millones. Claro. Entonces, el país desgarrado por la guerra, desgarrado por la miseria, por el hambre, porque las condiciones de vida empeoran drásticamente, hay una hiperinflación en el país. Dice, no es posible que mientras unos se vivan enriqueciendo, las grandes mayorías no tengan nada. Hay que construir un país para todos. Y ahí surge el segundo proyecto, que es el nacionalismo revolucionario. Que tenemos figuras como Germán Busch Becerra, posiblemente el presidente más importante que ha tenido Santa Cruz en su historia. David Toro, héroe de la guerra del Chaco. Gualberto Villarroel, presidente, digamos, una figura emblemática que da la abolición del pongueaje. El primer congreso indígena, la fundación de la FCTMB. Claro, ahí se crea la Federación de Mineros. Es decir, ¿qué era construir ese nacionalismo? Claro. Era un nacionalismo en el que la sociedad organizada empieza a transformar el país. Tenemos la aparición del movimiento obrero, el guardatojo como símbolo. Tenemos la creación de las primeras de las escuelas indigenales. Tenemos
todo esto como un proyecto de crecimiento nacional. Este proyecto nacionalista llega a la Revolución del 52, porque cuando se mata a Gualberto Villarroel, que todavía son medidas, digámoslo así, no tan radicales, pero sí necesarias para la transformación del país. Estructurales, pero no... Que no ha afectado todavía los intereses de las Claro. élites, porque no se había tocado la tierra ni la propiedad. ¿Qué se pedía? Impuestos. Si ustedes ganan en este país, paguen sus impuestos. Paguen los impuestos para que desarrollemos. Entonces, cuando las élites matan de una manera brutal a Gualberto Villarroel y a sus edecanes, hay una bronca ahí guardada de estas élites del proyecto liberal. Lo popular se organiza y pelea, y se da la Revolución del 52, que se derrota al ejército. Nuevamente, un escenario conflictivo donde todo el país participa. Entonces, lo que estoy viendo es que en cada momento de altísima conflictividad social, lo que Bolivia discute es qué tipo de país se está construyendo y cuál se debería construir. Y te leo de que esas discusiones siempre están anidadas en lo popular, están anidadas en los trabajadores, están anidadas en esas grandes mayorías, ¿no? Lo fue en 1899 con las comunidades y los federales, lo fue en 1952 con los obreros y la Revolución Nacional. Claro, y ahí se construye, digamos, lo que fue la Revolución Nacional, uno de los proyectos más interesantes del país, que nacionalizó las grandes minas. Hizo la reforma agraria. ¿Y los nacionalizó para qué? Para el desarrollo del país. Para eso se nacionalizan las minas. ¿Frente a qué? Frente a abandono de estos capitales para ir a enriquecer cuentas bancarias en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Entonces, la Revolución Nacional construye por primera vez una idea de tenemos que hacer un país para todos, en alguna medida, pero se encuentra truncado por algo. Y esa es la debilidad del nacionalismo revolucionario. Como viene de 50 años de negación del mundo indígena, de la condición étnica del país, no puede dejar de ver en el mundo indígena sino una figura de atraso. Y no podemos pedirle otra cosa a los obreros de esa época. Los obreros venían de 50 años de haber escapado a las comunidades. ¿Por qué? Porque los patrones mandaban a matar a los caciques. La gente que sabía leer y escribir se le sacaba los ojos. Se le cortaban las manos, se le cortaba la lengua. Para que no pueda enseñarle tampoco a otros. Entonces, de 50 años de decirte el mundo indígena no vale. Además, lo estamos sistemáticamente exterminando y buscando explotar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué esperamos? Vienen de esto como una cosa de ahí atrasado durante 50 años, llevado en la cabeza en el sentido común. Y aunque se apuesta por construir un proyecto nacional que genera medidas económicas por los cuales el país no tiene condiciones de desarrollo subsaharianas, no fue suficiente. Y se trunca el proyecto nacionalista porque esas nuevas élites vuelven a enfrentarse. Y ahí tenemos las dictaduras militares. Y tenemos la ciudadanía de primera, la ciudadanía de segunda. Y este proyecto de nación erosiona con el 85, ¿no? Erosiona con las políticas de libre mercado que dan por tierra toda la construcción de un Estado que buscaba mejores generar el desarrollo del vida. País. Y abre más bien las puertas al desguace y a la destrucción y al incremento de la desigualdad y de la pobreza. Claro. ¿No? Y podríamos decir, José, que lo que pasa con el proceso de cambio es un tercer proyecto nacionalista. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, su consigna es, por un lado, contra los trabajadores y contra el mundo indígena en términos de fuerza de trabajo. Vamos a cerrar las minas, vamos a cerrar las fábricas en aras de incorporarnos a la globalización. Se va a dejar de hablar de la nación boliviana. Era un concepto que no les gustaba a los señores neoliberales, que ahora se visten de tricolor, que son candidatos ahora. No les gustaba hablar del país, les gustaba decir, bueno, todos somos globalizados, pero la globalización para Bolivia es bases norteamericanas en el Chapare para meter represión a cocaleros o reprimir en las minas como en Amayapampa, Capacirca, pero lo único que vas a llegar vos son tus productos que valen 1 centavo y yo te vendo a $10 lo que yo produzca. Claro, eso es era una globalización donde era bala para el de abajo y viaje y boletos a Miami para los de arriba. Claro, que les gustaba festejar más el 4 de julio que el 6 de agosto. Claro. Y es el actual candidato a presidente. Entonces, el proceso de cambio, ¿qué te dice? Construyamos un país para todos. Construyamos, en ese sentido, una nación de naciones. Si la base de los liberales fue las regiones y en menor medida la participación de las comunidades, porque los liberales tienen un problema ahí, si el nacionalismo revolucionario es los trabajadores organizados y las comunidades, ahora como campesinos, digamos,
organizados para construir el país frente al imperio, la noción del nacionalismo revolucionario. Lo que es el Estado plurinacional es los de abajo, obreros, campesinos, comerciantes, aquellos que viven de su propio trabajo. Y desde su base indígena, desde las naciones indígenas, los que van a constituir la nación boliviana. Es una nación de naciones. Es donde la nación boliviana es el fruto de estas naciones creyendo en un proyecto único. Algo que une al aymara, al quechua, al mosetén, al SG, a los uruchipayas, es construir una nación para todos. Y por eso es un proyecto nacionalista, porque busca el desarrollo del país, porque busca el desarrollo de la nación, el desarrollo de las grandes mayorías incluidas en esto. Por eso es un proyecto nacionalista el proceso de cambio. Me parece muy importante esta reflexión. Un poco hemos querido hacer este repaso histórico para ir viendo cómo es que Bolivia tiene siempre, cada cierto tiempo, una discusión sobre qué país se está construyendo. Lo hemos tenido en el siglo XIX, lo hemos tenido en el siglo XX, lo hemos tenido a inicios del siglo XXI, y de muchas formas el nacer de esta Bolivia plurinacional también despierta un tema de hacia dónde va Bolivia, ¿no? Hay un dicho muy fuerte en nuestros abuelos y en nuestras abuelas, que es que el futuro, ¿cómo es? El pasado está adelante. Adelante, ¿no? Y el futuro atrás. Que el pasado está adelante, entonces para nosotros es importante revisar que si estamos discutiendo hacia dónde va Bolivia, es importante ver qué proyectos de nación han existido en este país. Al respecto, y para ir cerrando este episodio, decirles de que vamos a, desde Boquerón, sacar un taller de formación política, tanto en virtual como en presencial, con el objetivo de ahondar en esta discusión, en cada uno de estos proyectos, en los matices que tuvo, en la densidad que han cargado cada uno de ellos, también en sus limitaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo es justamente discutir qué Bolivia hay que construir ahora, ¿no? Y no podemos hacer eso sin conocer qué Bolivia hemos venido caminando. José, ha sido excelente tenerte acá. No sé si tienes algunas palabras de cierre. Los nacionalismos son a los países que luchan justamente por la emancipación contra el imperio, la respuesta de las grandes mayorías. Y es la forma en la que adopta la izquierda, desde la más radical hasta la más moderada, porque es la voluntad colectiva, es la voluntad de desarrollo, la voluntad de dejar de vivir escupiendo sangre para alimentar los estómagos de los grandes empresarios en el primer mundo. Eso es todo por hoy. Les agradecemos enormemente haber visto este video. Les invitamos a dar like, a dejar sus comentarios y a compartir este video con todas las personas que ustedes consideren necesarias. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.